Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Rodríguez Hurtado, estudiante del programa de licenciatura en Educación Infantil y participante de la práctica de responsabilidad social en mi octavo cuatrimestre de mi carrera. Para este día quisiera contar algunas preguntas bases para el desarrollo de la actividad número 11. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, donde nos dicen cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor. Entonces, teniendo en cuenta que el autor realiza este proceso de investigación, quien permite ahondar en su devenir y en su importancia. De esta manera, es importante entonces retomar el documento Retorno a la comunidad del autor presente, Alfonso Torres, quien hace énfasis en el concepto de comunidad y de los cambios y el trayecto histórico a través de los tiempos, ¿cierto? De esta manera es importante mencionar sus investigaciones que han sido basadas desde otros puntos de vista, desde otros autores, quienes le han permitido identificar entonces el concepto de comunidad como una palabra que refiere al grupo de personas que hacen parte de una sociedad, ¿cierto? Desde esta construcción de los valores y mediante la unión y los bienes comunes de esta comunidad como tal. Es importante entonces mencionar el autor Ferdinand Tönnies, quien es uno de los autores que tuvo mayor importancia en este proceso de construcción del concepto de comunidad, ya que fue una de las primeras personas que desarrollaron diferentes perspectivas científicas frente a este concepto, además de que sus planteamientos logran trascender el contexto histórico y aportan a la reflexión sobre la comunidad desde un punto de vista más crítico y desde teniendo en cuenta claramente la modernidad capitalista. Bueno, damos paso a la segunda pregunta, donde nos dicen, el autor plantea las comunidades como alternativas del capitalismo. El estudiante debe argumentar si el escenario de práctica de responsabilidad social que está interactuando sería una comunidad alternativa del capitalismo. Bueno, desde mi punto de vista, considero que el autor, quien plantea el concepto de comunidad, es importante entonces considerar el escenario de práctica como un escenario capitalista, claramente, en la medida en que incluye procesos de participación y de compromiso colectivo. De esta manera, la práctica de responsabilidad social en la que yo participo, que actualmente es un hogar geriátrico, donde se dedican principalmente al cuidado y la protección del adulto mayor, está orientada por un grupo de personas que buscan un bien común o los intereses y necesidades de aquellos adultos mayores que necesitan o requieren un acompañamiento más oportuno, ya que de pronto no cuentan con una red de apoyo o quizás sus familias no logran o no pueden asistirlos de manera oportuna. Entonces, claramente este hogar requiere y se consolida desde las diferentes donaciones o de pronto de los aportes mensuales que dan las familias de las personas que conforman este hogar geriátrico. Bueno, damos paso a la tercera pregunta, donde nos dicen cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de comunidades. Bueno, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta el documento leído, podemos evidenciar que el sujeto es la parte o es aquel protagonista de la sociedad, ¿cierto? Quien hace parte de esa sociedad y comunidad, donde busca de alguna manera construir vínculos desde el análisis de diferentes problemáticas por medio de estrategias que le permitan crear una conciencia social más crítica para así lograr el bien común y un avance social, ¿cierto? El sujeto entonces como ese protagonista que conforma la comunidad y que es importante que como seres humanos debemos reconocer la sociedad como una oportunidad para entender al otro, para ayudarlo y quizás para ir transformando ese concepto de comunidad. Además, teniendo en cuenta también el sujeto como ese protagonista y también en función de cambiar aquel concepto de comunidad más allá de la división de clases, de los extractos económicos o de los grupos poblacionales que de pronto conforman una sociedad, ir más allá de esto y de pronto generar entre todos una conciencia de comunidad basada desde la unión y desde el apoyo social que requerimos cada uno de nosotros, ya que de pronto vamos en intereses similares y que de pronto buscamos un bien común, ¿cierto? Más allá de aquellas divisiones y segregaciones que existen desde este concepto a través de la historia. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.